La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la educación, la ciencia y la tecnología, además la innovación, y lo hace a través de entrevistas con sus protagonistas más connotados. En esta oportunidad estamos con Víctor Hugo Sánchez. Víctor Hugo nació en Agua Blanca, en Cajamarca, por San Miguel, a 70 kilómetros de la costa. Estudió en la Gran Unidad Escolar Sánchez Carrión de Trujillo. Luego ingresó a la UNI, pero después de un semestre partió a estudiar a Alemania, donde lo hizo en la Universidad Tecnológica de Dresden, en Alemania. Allí hizo sus estudios de maestría y también de doctorado en ingeniería mecánica, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Actualmente es un miembro del staff del Instituto de Tecnología de Karlsruhe en Alemania, responsable de una serie de proyectos, coordinador en campo de seguridad nuclear de reactores. Regularmente va al Organismo Internacional de Energía Atómica representando a Karlsruhe y ha dirigido una veintena de tesis de doctorado. En fin, un talento peruano que nació en la Sierra de la Libertad y hoy está haciendo ciencia y tecnología en Alemania para beneficio de ese país, que además ahora, dicho sea de paso, tiene problemas porque no le puso el énfasis a la energía nuclear, como hemos explicado en programas anteriores. Buenos días acá, Víctor Hugo Sánchez. Buenas tardes en Alemania. Acá estamos con calorcito. ¿Y ustedes cómo están allá, Víctor Hugo? Mucho gusto, Modesto, gracias por la invitación. Estamos bien en invierno, cerca de 0 grados. Sí. Yo me acuerdo que cuando fui a Alemania al Instituto de Darmstadt, lo hice ya, por supuesto, yo había aceptado una invitación solamente por un año, un año. Entonces, como tenía que contar con un automóvil de un año, compré un auto que iba a durar un año más o menos, pues sé que estaba viejito, ¿no? Y en el invierno salgo con el carro en el invierno y de repente una explosión, ¡pum! Y sale una especie de humareda aparentemente al aire. Dije, me asusté y dije, pucha, ¿qué ha pasado? Pero después me di cuenta que no era humo, sino vapor de agua. En la noche se había congelado el agua del refrigerador y en la mañana, un poquito con el calentamiento del motor, cayó el hielo, ¡pum!, hacia abajo y salió la explosión. Ese es alemán, ese es Alemania. No sé si, Te, te no sé olvidaste de ponerle líquido anticongelante si pues, al agua de parabrisas, sí. además ya era viejito el carro, pues, pero así es, Alemania y acá Perú, felices estamos. Pero también contaba, hace varias veces he contado esta anécdota, que cuando en el 85, 86, por ahí, me iba de Alemania a Francia, de Jülich, ¿ah? Tirando dedo, unos jovencitos alemanes me invitaron a subir a la combi, el Volkswagen ahí, ¿ah? Esa combi, y llegando a la frontera de Bélgica con Alemania, me preguntan a qué me dedico. Yo dije a la física nuclear. Frenaron el carro y me botaron. Dice, no podían estar con un Porque nuclear, eran verdes. ¿no? Que los nucleares habían cambiado el color de los pajaritos, de las plantas, de su pueblo. Insoportable. Enemigo número uno, un físico nuclear. Y como estaba cerca de la frontera de Francia, caminando llegué y el policía francés de fronteras
me pidió el pasaporte, vio en la computadora y paró el carro más lujoso que hasta ahora no he visto en mi vida y le dijo a la chica que conducía, ¿le molestaría llevar a un físico nuclear a París? No, que suba. Dije, caramba, aquí hay dos países vecinos, uno odian a los físicos nucleares y el otro le dan todas las facilidades. Entonces dije, Alemania va a tener problemas en el futuro porque está, está contra la energía nuclear y dicho y hecho, con la guerra que ha habido, que hay en Ucrania, ustedes han pasado la vela verde ahí por falta de energía nuclear, o me equivoco. No, así es, sí. El costo de energía ha aumentado bastante porque ya no hay el gas barato, el petróleo barato y de Rusia. Los convenios que eran a plazo muy largo se tuvieron que cancelar y ahora Alemania está comprando gas licuado 3 veces más caro de Estados Unidos, que es fracking gas. Un partido verde compra gas más caro que no es eh, tan bueno para el medio ambiente. En esa Así época son las también, contradicciones de la política, ¿sí? en esa época también le preguntaba, porque tú sabes, tengo una afición al periodismo, a los jóvenes alemanes las prioridades de la juventud alemana en los 80. Pacifismus, Liebe und Natur. ¿Ah? Paz, amor y naturaleza. Esa era la juventud de los 80. Recientemente también he realizado una entrevista a la juventud alemana, los turistas que llegan cerca a mi casa, a Miraflores, y me dijeron que ya eso ha cambiado, nada de pacifismos, libre una túa. Primero la plata, porque sin plata no se puede tener paz ni amor. Cambió, caray. Sí, Tú sí, pero notas, la naturaleza le sigue gustando a los alemanes, sí. pero tú notas ese Les cambio. encanta. Tú que has vivido en Alemania tanto tiempo, ¿has notado ese cambio de mentalidad? Sí, es un cambio gradual que hay, ¿no? Pero que tiene que ver con la geopolítica mundial, ¿no? Sabes que Europa tiene bastante influencia de países anglosajones, ¿no? Estados Unidos, y los Bueno, trends que hay entonces, por ahí también llegan a Alemania, ¿no? pero entonces tú me dices que están con graves problemas comprando gas licuado, etcétera. Pero también me han dicho estos jóvenes a quien he entrevistado que ahora ya hay más cariño por la energía nuclear, pero que están 50-50, la mitad está contra y la otra mitad por. O sea que está aumentando la voluntad de reiniciar la energía nuclear en Alemania. Así es, sí. Es que se han dado cuenta de que el precio de calefacción para las personas normales, privado, ha aumentado bastante. Para la industria también, pero la industria grande es subvencionada porque tiene mejor lobby, pero la industria pequeña, empresas pequeñas, medianas, no tienen tantas subvenciones, de tal manera que hay un desbalance, ¿no? Y partidos políticos que antes decidieron salir de la energía nuclear, como CDU y FDP, están ahora ya hablando que se debería reiniciar, sobre todo fusión y luego reactores modulares pequeños. Claro, pero por supuesto esa es una. Pero además Alemania tiene una recesión de 3% los 2 últimos años, justamente porque falta de energía no lo hace competitivo. Y veo que Volkswagen está despidiendo un montón de gente, caray. ¿Cómo se nota la crisis en tu vida diaria? ¿Que se nota esa crisis? Eso, sí, se nota cuando vas a comprar al supermercado y los precios han aumentado bastante. Tú sabes que el Partido Verde antes eran pobres, ahora pertenecen a la clase alta y por eso a ellos no les interesa tanto las consecuencias de su política porque ellos tienen suficiente dinero. ¿Por qué? Pero las clases un poco bajas sí sufren, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Los verdes son ricos? ¿Cómo es esa cosa? Ahora ya están felices, no tienen problemas.
claro, y ahora se han puesto también bélicos, ¿no? Porque el Partido Verde también está pro guerra, ¿no? Apoyar a Ucrania, Ah, cierto. que es un cambio de paradigma, digamos, ¿no? Empezó Aunque en Serbia y ahora ya está ya en forma ya más clara, más abierta, ¿no? Antes lo hacían en forma solapada, ahora ya lo hacen más abierta, ¿no? lo que es preocupante para nosotros acá, aquellos que somos internacionalistas, es que tienen los de extrema derecha, una idea rara contra la inmigración, pero no se dan cuenta que precisamente la inmigración es lo que hace rico a los países, le da nuevas ideas. Ahí Pfizer, por ejemplo, es un producto de la inmigración también, en cierta manera. ¿Tú notas también que hay ese ambiente creciente contra la inmigración? Entonces, yo diría, en un centro de investigación o en una universidad Ahí que no es hay muy nada. internacional, no se nota, Claro, no notas nada. claro. Pero si vas a otros sectores de la economía donde hay gente menos educada, de menos nivel, donde hay más pobres también, entonces ahí ya la lucha es un poco más clara, ¿no? Eso, bueno, amigos, seguidores de este programa, yo también he notado a lo largo de mis viajes por todo lado que esta especie de discriminación, racismo, no existe en las universidades, en los institutos de investigación, donde hay gente pensante. Estas confrontaciones existen en las personas que no han tenido un nivel de educación adecuado y tienen la idea que pierden trabajo porque hay inmigrantes. Si pierden trabajo es que no le pusieron cariño a la educación, a aprender cosas complejas. Y eso también ocurre en el Perú. Aquí vienen venezolanos en grandes cantidades, venezolanos muy capacitados, profesores universitarios que publican y elevan el nivel de la universidad donde llegan. Ahí no hay problema, al contrario, son bienvenidos, están todos felices, pero en los niveles de gente que no tiene educación sienten que los venezolanos le están quitando el trabajo y surge este asunto. O sea que son temas de competencia económica. Y les diré también a los seguidores peruanos que los venezolanos están ganando en los trabajos menores porque son más educados. Por ejemplo, un mozo normal peruano te sirve el plato así, ¡plac! Te pone en la mesa y no te dice nada, como si, mientras que el venezolano te dice, incluso te dicen amor, las chicas, amor, aquí está su plato, todo cariñosos, educados. Hemos perdido entonces gran cantidad de empleo en ese campo porque no somos educados, somos malcriados, por eso hay que educarse. Bueno, ahora, tú estás en el campo de los reactores pequeños. Supongo que eso va a ser lo más rápido en Alemania porque los grandes requieren, pues, qué sé yo, 10 años de desarrollo. Los modulares, ¿tienen ya algún modular? Todavía no hay ningún modular en Alemania. No, en Alemania Primero, no. primero expliquemos, por favor, Víctor, primero expliquemos cómo ha sido el proceso del reactor, los grandazos que requerían mucha plata, etcétera. Cuéntanos un poco el proceso. Sí, o sea, la construcción de reactores grandes de 1000 megavatios de potencia, para que sea competitivo, requiere que las fábricas que construyen reactores nucleares siempre continuamente estén produciendo y estén vendiendo. Y eso ha pasado en Asia, en la China, en Japón, en Corea. Continuamente construyen centrales nucleares porque necesitan para su mix de energía. En cambio, en Europa no ha habido esa continuidad, de tal manera que, por ejemplo, en Francia, la construcción de su reactor EPR, que tiene 1600 megavatios de potencia, bastante grande, que requiere altas tecnologías para componentes grandes que son muy caros. Entonces, después de las empresas que eran especializadas en construir
componentes grandes, de alta calidad, no han tenido continuidad. Han perdido las personas que sabían. Y por eso es que el proceso demora más y es más caro. Para una empresa que construye un generador de vapor para una planta nuclear, lo puede construir más barato si tiene 10 o digamos 4 o 5 pedidos al año en el mundo. Pero si solamente cada 5 años le piden uno, entonces no es económico, ¿no? Por eso que en el área nuclear, las grandes empresas americanas, europeas y asiáticas han tenido que unirse, ¿no? Por ejemplo, la empresa alemana KBU se unió con Areva y formaron Framatome. Tenían que unir esfuerzos para seguir competitivos y fuertes en Europa. En América, General Electric se ha juntado con Hitachi. Toshiba sigue así como igual, Westinghouse también, porque han podido vender, exportar a la China. Están construyendo un reactor en Inglaterra, y así por el estilo. Los franceses han construido un reactor en Finlandia y también en Francia, pero en Francia ha demorado muchos años más de lo planificado. Y eso ha aumentado el costo pues, enormemente, ¿no? De unos 3 4 billones más de euros, ¿no? Que lo que se suponía serlo. Porque Cuatro son mil, grandes investiciones, ¿no? Y 3 a son, 4 mil millones a cada, ¿no? sí, Bueno, entonces es bastante complejo, ¿no? se Y acaba la solución de los pequeños reactores. entonces a nivel mundial, desde hace varios años, se ha estado buscando estrategias alternativas, como, dependiendo de la demanda también, la demanda ha cambiado enormemente. Por ejemplo, ahora los data centers, porque que se dedican a inteligencia artificial, algoritmos, tienen una enorme demanda de energía, que ha empezado a crecer y va a crecer más en los pronósticos para los próximos decenios. Y ellos necesitan una energía, suministro de energía estable, que le llaman base load, de base estable, porque los data centers no pueden dejar de, por horas o minutos, dejar de funcionar, ¿no? Y entonces, como se sabe que la energía renovable, la solar, la eólica, son intermitentes y actualmente no hay una tecnología que sea suficientemente económica y estándar para almacenar energía, entonces hay un gran problema con la capacidad instalada de renovables, que en Alemania o en otros países es bastante alta, pero los picos son de 20 gigavatios o más, pero como no se pueden almacenar, entonces y la red está interconectada, entonces Alemania a veces tiene que, y hay una bolsa de valores para la energía en Leipzig, entonces Alemania a veces tiene un precio negativo, tiene que regalar su energía a sus vecinos. ¿Para qué? Para evitar que la red colapse. La red dentro de Alemania se vuelva inestable. Y cuando necesite energía, compra de Francia energía nuclear, ¿no? O de Suiza. Y es que por eso se entiende que los países vecinos, por ejemplo, la Checoslovaquia, se apuesta por los nucleares. Los coreanos van a construir ahí un reactor grande de 1400 megavatios de potencia. También Rolls-Royce va a construir un Small Modular Reactor. Y en Polonia, Westinghouse va a construir un reactor AP1000 que es de generación 3, más económico, más seguro. Y el otro motivo por qué los reactores modulares están en moda es porque el problema global de la energía es de que el consumo más grande está en que en calor de procesos, en transporte y después en electricidad. Y hay muchas áreas de la industria en el mundo, en todos los países, donde necesitan calor para determinada industria de cemento, de aluminio, de papel, la industria química. Y ese calor se está generando actualmente con centrales a gas, a petróleo o a carbón.
pero como se quiere ir Carísimo. a la green economy, entonces se tiene que reducir ya, la generación de que es district heating o calor de procesos, se tiene que reemplazar con, as- con formas de energía que sean CO2 neutral. Y entonces la energía nuclear es una de las grandes opciones. Y hay diferentes tipos de reactores de diferentes tamaños, de diferente diseño, que pueden proporcionar calor, no solamente electricidad, sino calor a temperaturas moderadas, altas y relativamente altas. Y es por eso que eso ha dado ¿qué se llama? Un interés enorme en estas tecnologías, ¿no? Y, por ejemplo, la Unión Europea ha fundado una alianza industrial para el desarrollo y, y construcción de reactores modulares. Pero después de haber hecho un estudio de la demanda en todas las áreas de la industria, de todas las áreas de la economía, en transporte, industria, ah, el- eh, y, y también en la, en la, en los que se llaman las casas privadas. Y ahora justamente se ha iniciado esa estrategia, esa alianza estratégica de la industria, en la cual cerca de 500 instituciones han firmado su participación, y los principales es la industria, pero también hay espacio para centros de investigación, universidades, porque uno de los puntos importantes es innovación, ¿no? Para reducir el costo de la generación de energía eléctrica, se necesita innovar, se necesita optimizar desde el diseño del núcleo, como todos los componentes para el transporte de calor, la transferencia de calor, la construcción mecánica de los componentes, en la construcción civil, informática. Antes, instrumentación y control era análogo y ahora todo es digital. Y entonces todas esas innovaciones van a llevar de que el costo de generación de la energía con reactores modulares o cualquier reactor de generación 2 o 3, también grandes, se van a hacer ya tomando en cuenta los nuevos trends, ¿no? Por ejemplo, de additive manufacturing o de digital twins, usar inteligencia artificial y machine learning para optimizar procesos de optimización de un núcleo, por ejemplo, cómo manejo el combustible, o de determinar correlaciones para la transferencia de calor, para reducir los márgenes de seguridad y aumentar la economía, hacerlo flexibles y así otras cosas más. Muy bien, muy bien. Ahora, en el mundo, ¿cuántos modulares están funcionando? Porque recién se está empezando esto. Bueno, modulares, tengo que decir que en el área militar naval, ya en Estados Unidos desde hace más de 50 años, Claro, son claro. reactores modulares de agua a presión. En Ah, Rusia, los submarinos también, también, claro. Sí, ya en base refrigerados ¿cómo se llama? Por plomo, ¿no? Pero civiles para generación de energía eléctrica, hay en Rusia reactores, hay en la China, en Argentina está construyendo un reactor modular que se llama CADEM, que está, creo, a 60% de construcción. pero ya está hace como 20 años en eso, ¿ah? Sí, así es, sí. A propósito, Milei ha Pero hecho un hay, sí, trato con Elon Musk para utilizar los territorios de la Patagonia, instalar ahí sus computadoras y sus reactores modulares, pero en ese sentido solamente están usando Argentina como terreno, ¿no? Ahora quería justamente preguntarse eso. En principio, de acuerdo al modelo económico, los estados no pueden o no deben
construir reactores para uso privado, porque para eso se deja la empresa privada, pero debe, por supuesto, ocuparse de la seguridad. Tú estás en este campo de la seguridad. ¿Cómo es la idea en Alemania? También es la misma idea esta de que la empresa privada construye sus reactores y el Estado, como Karlsruhe, se ocupa de ver que todo esté seguro. ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos. Ah, ya, pregunta muy interesante, sí. El- la industria nuclear o el uso de energía nuclear para generar energía eléctrica o para la medicina o para la automatización o control de energía eléctrica y de radiaciones ionizantes está regulada, ¿no? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en Alemania hay una ley nuclear que se basa en la Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una misión de proteger al público, a los ciudadanos, proteger el medio ambiente y proteger también las propiedades de riesgos financieros que pueden derivarse, que se puede derivar de la operación de un reactor nuclear o de un reactor de investigaciones o de una fuente radioactiva o de algún control de calidad usando radiografía neutrónica. O sea, el área nuclear es 100% regulada. Entonces, en principio, empresas o personas privadas pueden ser los dueños de un reactor nuclear, pero para que le den permiso que un reactor nuclear opere en algún país, el órgano regulador de ese país tiene que hacer el análisis de seguridad de ese reactor, para lo cual el dueño del reactor le tiene que enviar, según los reglamentos, las regulaciones, cerca de 15 volúmenes de documentos donde el dueño del reactor nuclear demuestra, ¿no?, en forma cuantitativa, no solamente cualitativa, cuantitativa, que su reactor es seguro, ¿no? Y el órgano regulador, él lo analiza, pero y si no tiene tantos expertos, él da contratos a expertos nacionales o extranjeros que evalúen la aplicación de una persona privada o de una compañía para la licencia de reactor. Luego de ese proceso de licenciamiento de reactor, si la conclusión es que el reactor, el diseño del reactor, el tipo de reactor, el lugar donde va a estar localizado, la operación del reactor, las características del reactor, si es que hay también, está claramente definido el manejo de safeguards. Luego ahora ya Cyber Security también, y el manejo de los desechos radioactivos. O sea, el licenciamiento reactor se ha ampliado más, no solamente la seguridad, sino también cómo usted va a manejar los desechos radioactivos, cómo usted va a manejar, va a prevenir que se desvíe material nuclear, se llama safeguards. Y luego security por los hechos de los últimos decenios que hay, de ataques terroristas y otras cosas más. De tal manera que si un país quiere ingresar o decide queremos utilizar la energía nuclear para producir calor o la energía eléctrica, entonces esa decisión requiere un consenso nacional porque va a ser un proyecto a largo plazo. La implementación para un país nuevo, para que ingrese a la energía nuclear, demora entre 10 a 15 años. Y el plan que se tiene que hacer va a ser un plan que quizás en los próximos 100 años se implemente, se use y se trate los desechos radioactivos de la manera más apropiada, respetando la regulación nuclear, porque es cerca de 100 años. O sea, no es algo que una institución aislada puede hacerlo y ahí está, ¿no? No, así no funciona, ¿no? Porque eso es bastante complejo. Se requiere también el estudio económico, estudio de capital humano, infraestructura industrial del país,
nivel industrial del país, qué industrias hay en ese país que podrían dar servicios al mantenimiento, la operación de la central nuclear y muchas cosas más. O Está sea, muy para claro. eso Ahora, la pregunta era, no sé sí. si la diste, en Alemania, para uso industrial, privado, ¿existe ya un reactor modular? No creo. No, no, no. Por ejemplo, en Alemania lo siguiente, hasta el 2023, abril, había ley nuclear para uso de energía nuclear con fines pacíficos para producir energía eléctrica y para usar fuentes de radiaciones ionizantes en cualquier área de la industria, medicina, agricultura, sanidad, para tratamiento de agua, por ejemplo. Y, y por eso que en Alemania hay reactores nucleares que están en funcionamiento. En Múnich, FMR2, que es un reactor experimental que produce radioisótopos, hacen bastante diagnóstico de componentes para la industria automotriz, para biología y para cualquier otra industria que tengan altos requerimientos de calidad, control de calidad de los componentes, para medicina, que son bien caros y que tienen que tener alta fiabilidad en la construcción. En dos universidades de Alemania hay reactores nucleares pequeños para la calificación de personal, en Stuttgart y en Dresden. En otras universidades hay reactores TRIGA para que lo usan, que están cerca de hospitales de las universidades, ¿no? Que se usa para medicina nuclear, diagnósticos y muchas cosas más. Ahora tú, pues que Y, conoces, sí, tú conoces el sí, Perú, así conoces es. muy Y la bien ley, sí, la para terminar, capacidad. y la ley alemana ha prohibido el uso de energía nuclear, de reactores nucleares. Para producir electricidad está prohibido. Solamente eso. Pero esa ley nuclear ya existe desde 1950, que Muy bien, abarcaba todo. muy bien. Ahí hay Ahora, una cosa interesante, que si un país decide ir el camino nuclear, hay dos líneas que tiene que tomar en cuenta. Una es regular las actividades nucleares, pero la otra es dar un mandato a diferentes ministerios, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Investigación, Ministerio de Industria, Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para que promueva el uso de energía nuclear. ¿Por qué? Porque se necesita tener gente altamente capacitada. Se necesita que los componentes, o sea, reducir la dependencia de componentes para importarlo, sino que el mismo país tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, hay dos líneas. Uno, promover la energía nuclear, que es tarea del Ministerio de Economía, de Industria. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación se dedica a dar dinero a hacer programas de investigación para los centros de investigación, cerca de 4 años o de 7 años, donde cada año, cada 7 años definen ya los puntos más importantes para que se investigue. Y claro, le dan dinero también en forma continua, porque si el Estado no da dinero en forma continua, ¿cómo se va a avanzar en las diferentes áreas, las diferentes tecnologías, expertise que se necesita para operar un reactor nuclear en forma segura y económica, ¿no? En forma económica? Porque también es otra cosa que si, por ejemplo, ¿por qué está demorando un poquito que reactores nucleares modulares se construyan en el mundo occidental? Porque al inicio ellos estaban optando porque la potencia del reactor sea muy pequeñita, por ejemplo, 25 megavatios o 50 o 30. Y ahora se han dado cuenta de que el costo de generación de energía con esos reactores modulares tan pequeñitos es todavía muy caro. Entonces, en Estados Unidos se han dado cuenta, en Europa se han dado cuenta. Y de tal manera que ahora la tendencia es optimizar esos reactores modulares y le están aumentando la potencia de 150 a 300, 400 megavatios. ¿Por qué? Porque con esa potencia más alta, la, el cálculo económico es mejor.
y se va a generar energía eléctrica mucho más barata. Y lo que se quiere es que sea competitiva o igual que el precio tendría un reactor grande. Eso es bastante Ahora, importante. muy bien, ahora tú conoces el Perú, muy bien, has estado trabajando en el IPEN por mucho tiempo. Nosotros acá, obviamente, si se decide que haya un reactor, hablan de Iquitos, será un modular, y que una empresa privada va a construir el reactor, primero, como tú lo señalas, va a tener que hacer su propuesta y el IPEN tiene que evaluar, como tú lo has repetido, ¿no? Y evaluar si eso es factible, está seguro, el emplazamiento, el impacto ambiental, etcétera, etcétera. Pero para ello ya deberíamos tener por lo menos un número muy importante de gente preparada para estudiar y dar opinión respecto a esa seguridad, porque los operadores que se vayan a utilizar en ese reactor serán traídos seguramente por la empresa constructora por un buen periodo y después estarían preparando su reemplazo. El Estado más bien tiene que dedicarse a la seguridad. ¿Cuáles son, qué cantidad de gente estaríamos hablando de un organismo regulador y qué especialidades tendría que contar para hacerse cargo de esa gran responsabilidad de asegurar que un reactor nuclear acá va a estar seguro? En este momento no tenemos ese personal, ¿no? Así es, sí. O sea, el órgano, la Autoridad Nacional en Perú es una institución pequeña que está aparte de IPEN. Sí, porque IPEN pertenece a la línea de promover el uso de energía nuclear, investigar, y el órgano, la Autoridad Nacional, no recuerdo el nombre, que tiene la misión de regular el uso, cualquier uso de energía nuclear en Perú. Ahora, según ellos, hay muy poca gente, ¿no? Y ¿de qué expertos se necesita? Se necesita expertos en física de reactores, termodinámica de reactores, operación de reactores, automatización y control, química de agua, ah, luego electrotécnica, ah, luego de materiales, radioquímica, desechos radioactivos, porque durante la operación del reactor hay desechos radioactivos líquidos y sólidos eh, en cantidades pequeñas, luego de protección radiológica, ¿no? Y gente que sea experta aparte de eso, es la base, luego en evaluar, hacer análisis de seguridad. Para eso tiene que tener la capacidad de trabajar con diferentes tipos de, mm, de código de computación que abarca desde el núcleo del reactor para determinar, por ejemplo, el inventario radioactivo que hay. Luego hacer un modelo de la planta, cómo se comporta la planta en caso de accidentes de base de diseño, que son muchos. O sea, se necesita expertos en análisis determinístico de seguridad y análisis probabilístico de seguridad para el área de base de diseño y luego para el área de accidentes severos. Y aparte de eso, se necesita expertos que evalúen el impacto radiológico y que tengan la capacidad de calcular el impacto radiológico de un hipotético accidente severo, pues, digamos en Iquitos. ¿Y cuál es el impacto de la nube radioactiva? ¿Cuáles son las cantidades que en el tiempo y dispersados según la meteorología local de la nube radioactiva? ¿Por qué? Porque si hay un reactor nuclear operando, tiene que haber un centro de emergencia nuclear. Y ese centro de emergencia nuclear es el que tiene que tomar decisiones en caso de que haya un accidente nuclear con, con liberación de productos radioactivos al medio ambiente.
qué medidas tomar para evacuar a la gente, cuándo y qué cantidad de pastillas de yodo se tiene que distribuir a la gente. Y qué zonas, digamos, 5 kilómetros, 10 kilómetros o 30 o 40 kilómetros, se deben evacuar. Entonces, las cadenas de computación para, para al final tener, digamos, saber cuáles son las consecuencias radiológicas que se esperan y tomar las medidas que se merece para minimizarlo, significa neutrónica del núcleo, termohidráulica, comportamiento de la central nuclear en cualquier accidente de base de diseño y luego asumir accidentes severos y para ellos analizar casos hipotéticos y para un código, para aprender a trabajar con un código de eso, acá en mi grupo de investigación trabajamos con todos esos códigos. Karlsruhe tiene la cadena de códigos para hacer todo ese tipo de cálculos y se necesita, digamos, un año mínimo para una persona que ya ha estudiado energía nuclear o que es máster en energía nuclear, para que aprenda a trabajar con los códigos, que entienda los modelos matemáticos, modelos físicos. Y en la energía nuclear es muy importante. Códigos que se usan para evaluar la seguridad nuclear tienen que ser validados. Y para la validación de códigos que se usan en un proceso de licenciamiento, es un proceso largo que cuesta dinero. ¿Por qué? Porque se necesitan datos experimentales para comparar con las predicciones. Y entonces, uno de los capítulos del análisis de accidentes del órgano regulador se llama, es el capítulo 15, y ahí se tiene que hacer todos esos estudios, cantidad de estudios, y demostrar que el riesgo global de esa planta nuclear es aceptable y por lo tanto el órgano regulador debería darle la licencia para que opere. Y luego que opera, entonces el regulador tiene tres tareas. Una, para analizar y evaluar la aplicación de licencia. Luego se da la licencia, el reactor empieza a operar, y luego la tarea del órgano regulador pasa a ser de inspecciones continuas, visitar a la planta regularmente, evaluar eventos que pasen en la planta y si hay en el mundo algún evento que sea relevante para ese tipo de planta nuclear, el órgano regulador tiene que evaluarlo y sacar consecuencias y aplicarlo al reactor que está para el cual ellos son responsables. Y luego cuando la planta nuclear sale fuera de funcionamiento, ya se para y se va a desmantelar, entonces el proceso de desmantelamiento también está regulado, sobre todo hasta que el núcleo siga ahí, el núcleo activo, ¿no? Y eso también, todos esos procesos necesitan que el órgano regulador lo apruebe. O sea, se necesitan expertos de muchas áreas, digamos unos 50 o más expertos, dependiendo ya de qué tipo de reactores Perú desea construir, que sean en verdad expertos en las áreas, ¿no? Porque lo que van a decidir, lo que van a recomendar tiene gran trascendencia, digamos. Claro, Pero sí, a nivel internacional, el Organismo de Energía Atómica tiene programas especiales para apoyar, llevar expertos de Europa, de Asia o de cualquier país del mundo, expertos para asesorar, enseñarles, calificar a la gente, ¿no? Y luego, los que operan el reactor, después que ya tienen que tener una licencia de operación. Es un proceso que tiene de 3 años, que tienen que aprender de todo, conocer muy bien la central nuclear y cómo reaccionar en caso de accidente. Porque una central nuclear tiene un manual de operación y luego un manual de emergencias. Y ahora lo nuevo es manual de manejo de accidentes severos, donde está prescrito cómo el operador se debe portar. Y esos operadores tienen que entender muy bien todo el proceso del control y ¿qué se llama?
los sistemas de control de la central nuclear, ¿no? Porque es el cerebro de la central nuclear, que recibe todos los datos de la planta, que están medidos online, y en el centro de manejo del reactor nuclear, en las pantallas, los operadores están especializados en equipos mecánicos, equipos eléctricos, en química, radioprotección. En la planta tiene que haber, se llama oficiales de seguridad, oficiales de radioprotección, tienen que saber de dosimetría y muchas cosas más, ¿no? Es algo bastante complejo, Claro, y que demora tiempo formarlos, ¿no? Demora tiempo formarlos. tú conoces el IPEM bien, se nota claramente que no están preparados, no tenemos la gente suficiente. Acabo de hacer un análisis de las publicaciones que se han hecho, publicadas en Scopus. En promedio, desde su nacimiento, el 75, el IPEN ha publicado 2 articulitos al año, y no necesariamente en física de reactores, no hay en física de reactores, no hay en tema de seguridad. Entonces yo me digo, ¿cómo es que se puede estar hablando que vamos a construir un reactor en Iquitos? Esto es una cosa seria que requiere un plan bastante, como tú lo has explicado, amplio, con muchas disciplinas en juego. Tomará, pues, qué sé yo, por lo menos unos mínimo 5 o 10 años para preparar la gente, si es que se toma la decisión ahora, de prepararla ya, y está en esa manera poder enfrentar el desafío de recibir a una empresa privada que va a construir un reactor, que tampoco lo va a construir el Estado, tendrá que ser una empresa privada que tiene su propio conocimiento, y el IPEN solamente se va a dedicar a, como tú lo has señalado, asegurar que no va a ocurrir nada malo. Es más o menos la idea, ¿no? Sí, y lo principal es que yo me imagino que una empresa privada que quiere invertir en un reactor nuclear en Perú, en Iquitos, ellos tienen que hacer un estudio económico, ya, de la demanda y de qué tipos de energía ya hay en ese lugar, ¿no? ¿Qué recursos energéticos tiene Perú en ese lugar? ¿Qué tipos de plantas ya generan energía eléctrica o generan calor, si es que se necesita calor? Para que ellos lo comparen con el precio de la tecnología nuclear. Y Claro, solamente si el precio, eso, de eso está claro, pero si es que se decidiera hacer una planta nuclear, la idea, eh, que te la consulto, es precisamente, pues tomaría un gran esfuerzo económico por parte del Estado para hacer estos equipos de científicos que no existen, de ingenieros que no existen, para enfrentar ese desafío y poder interactuar con la empresa privada. A eso me refería. En el caso que la empresa privada vea que eso es factible, hay un gran esfuerzo o sea, en otras palabras, no es, pues, una cuestión de broma de estar diciendo vamos a hacer una central nuclear en Iquitos o en donde sea. Tiene que haber, pues, una base, preparar gente en todas las disciplinas necesarias, que yo calculo, grosso modo he calculado, se va a requerir solamente de punto de vista del Estado una inversión de unos 60 millones de soles para preparar la gente que va a enfrentar ese desafío. ¿Tú crees que estoy exagerando? no, 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 así es. Y para mí lo más importante es que eh, a veces los científicos miramos así como una isla, ¿no? Que solamente ciencia se necesita para que una tecnología, que un reactor nuclear funcione en un país determinado. Pero desgraciadamente la decisión de un inversionista para construir algo se basan en criterios económicos, capital humano que hay en la región, industria, nivel tecnológico del país, nivel de formación del personal, porque se necesita un estudio global del Perú. ¿Y con qué otra forma de energía la energía nuclear está concurriendo? ¿Y por qué es y solamente un inversionista serio va a invertir en un país en energía nuclear si es que él espera proporcionar energía más barata que las competencias
porque de lo contrario, la población peruana o el industrial peruano que va a necesitar energía va a tener que comprar energía muy cara, pero eso es, digamos, contraproductivo, porque el rol del Estado, como se entiende aquí en Europa, es fijar el marco para que en el país, por ejemplo en Alemania, la energía sea lo más barato posible, que sea competitiva para la industria alemana, porque la industria alemana tiene que exporta a diferentes países del mundo diferentes tipos de productos, de autos, química, electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería agroindustria y tantas cosas. Y solamente va a poder competir si el precio de la energía en Alemania es lo barato, es lo suficientemente competitivo, comparable con otras, ¿no? Y si en Perú es válida la ley de mercado y hay competitividad, entonces se tiene que ser así, ¿no? Si no, del extranjero no sé quién puede ir a Perú a aventurarse porque ellos van a analizar el riesgo del capital, ¿no? La Claro, inversión. es muy importante señalar el hecho de que cuando uno decide hacer una gran inversión, pues tiene que asegurarse que va a ser productiva, sostenible en el largo plazo. Ese es el error que se cometió con el reactor nuclear de Guarangal. Se gastó, qué sé yo, como 100 millones de dólares, pero luego no se le dio ni se le da el apoyo para utilizarlo correctamente. Tienen como cuatro tubos radiales, pero no tienen los difractómetros, los equipos que sirven para utilizar esos neutrones y solamente se dedican a la producción de radioisótopos, algo de análisis por activación. O sea, eh, ahí se ha cometido un error, ¿no? En el sentido de que no se ha sostenido, no se ha dado los recursos para por lo menos utilizar esa gran inversión. Solamente se decidió porque Chile tenía un reactor de 5 megavatios. Y bueno, hagamos uno de 10. Caray, sin ninguna planificación. ¿Tú cómo calificarías, cómo lo analizas esta situación? Así es, sí. Yo estuve hace 2 años visitando Warangal y se nota, ¿no? De que se nota hacia la luz de que una gran inversión inicial, pero sin continuidad de parte del gobierno, de parte de los ministerios, de parte de la sociedad. Entonces, eso no es una muy mala inversión, ¿no? Por eso, a nivel global, lo que se requiere en Perú es de que los principales partidos políticos, la clase política, los industriales de Perú, las élites de Perú, tengan una visión para país. ¿Qué país queremos ser de acá a 20 años? Y para eso, ¿qué recursos tenemos energéticos? Porque la energía es muy importante para todo desarrollo industrial, ¿no? Y Claro. país que va a crecer, que quiere crecer en forma industrial, necesita energía a precio competitivo, ¿no? Y si en Perú, o sea, desgraciadamente en Perú ahora, antes habían 4 partidos políticos, ahora hay muchos. Lo que se requiere es, sí, lo que se requiere es que los partidos políticos más importantes de Perú tienen que estar de acuerdo en una visión energética para Perú para los próximos, digamos, 40 años. De tal manera de que cualquier gobierno, cualquier partido que gobierne, que tenga la mayoría y gobierne, eh, después de 5 años que termina, no cambien de política y dejen ya de apoyar, porque dicen ya no es mi prioridad. O sea, esa política de consenso es lo que falta en el Perú. La sociedad peruana necesita partidos políticos que se ocupen con su realidad económica, energética, de agricultura, y de todas las áreas, ¿no? Sin sin un commitment a largo plazo del gobierno, de los principales actores de un gobierno, para que haya continuidad, porque se tiene una visión socioeconómica, industrial para la sociedad peruana, yo veo muy difícil ya, que se asegure continuidad, Muy porque bien. así es. ¿Sí?
Perfecto, entonces, finalmente, hay aquí una confusión respecto a la infraestructura científica, en el sentido de que se cree que construir algo, un equipo ya muy importante, pero cuando estuve en Alemania, por ejemplo, en Jülich, ahí trabajaba en un laboratorio que hacía materiales, polvos metálicos para capturar hidrógeno, para almacenar hidrógeno. Es un equipo que hacía estudio de materiales. Dijo, ¿cómo estudiamos las características de este material a nivel atómico? Ajá, necesitamos saber el potencial en que están entrampados los hidrógenos. Esto se puede hacer con eh, dispersión de neutrones. ¿Dónde hay un reactor? En Grenoble. Entonces vamos ahí a pedir prestado por 2 semanas. Van, presentan su proyecto y van 2 semanas, irradian, ven, sacan los datos y regresan a Jülich a hacer los estudios durante meses. Y así ocurre con diversos laboratorios de Europa que tienen estudios de materiales y algunos de los cuales necesitan ser irradiados para estudiarlo, van a Grenoble, etc. O sea, el reactor nace por la necesidad de investigación de materiales. No, el reactor no nace porque queremos hacer un reactor. Parece que aquí se hizo que hacer un reactor cuando no había usuarios. Y también, por supuesto, en la energía nuclear lo mismo, la energía eléctrica, hay que ver dónde se necesita, como tú señalas, si es rentable o no, y recién instalar un proyecto, el Estado tiene que asegurarse de una oficina, una oficina reguladora de calidad con altos profesionales que no los tenemos, una preparación larga. Esto significa pues que nuestro gobierno, ojalá que escuche esto, entienda que la energía nuclear es una cosa seria y no se trata pues de hacer declaraciones que no tienen fondo. Eso es lo que es. ¿Cuál sería tu reflexión final, estimado Víctor Hugo? ¿Ya? Mi reflexión final es la siguiente, ¿sí? Mira, en Alemania, el gobierno, los principales partidos políticos y la sociedad entera, de pueblos pequeños y grandes, ellos saben, reconocen que la base de su riqueza es el conocimiento. Entonces, por eso que la sociedad exige a sus universidades que sean buenas. ¿Por qué? Porque el empresario alemán exige al gobierno local, hey, quiero alumnos buenos, porque yo quiero contratar a alemanes que sean buenos para que mi compañía sea innovativa, genere nuevos productos y yo pueda competir. Y es por eso que las universidades y los centros de investigaciones están directamente involucrados, relacionados, entrelazados con la región donde ellos están, con las necesidades de su país. ¿Ya? O sea, es una gran interrelación entre el alcalde de la ciudad de Karlsruhe y las tres universidades que hay en Karlsruhe. Y las universidades y los centros de investigaciones saben perfectamente qué industria está cerca de Karlsruhe. Hay enormes posibilidades para que cooperen la industria con la universidad e investiguen para la necesidad de esa región y luego ya se va más adelante para la necesidad de Alemania. Y ese entendimiento en Perú casi no hay. Hay pocas universidades que investigan. Acá no hay profesor universitario que solamente dé clases y ya está. El profesor universitario es aquel que da clases al último estado del arte, pero investiga, porque solamente investigando va a hacer papers, su importancia va a aumentar, va a ganar, va a traer a gente para que haga doctorado con él, va a hacer proyectos de investigación de, muy nuevos que lo van a probar, le van a dar dinero, va a crecer. Él crece en el sentido de que si es innovativo, suficientemente innovativo, y está dando soluciones a la realidad, necesidad de su área de trabajo en el que él está, ¿no? Sea energía solar, sea electromovilidad, sea materiales, sea reactores nucleares o lo que sea, ¿no?
Eso acá es increíble cómo la sociedad exige a las universidades que sean buenas, en las escuelas, los padres van a las reuniones de padres de familia y exigen que se enseñe bien, porque saben que Alemania necesita gente altamente calificada. Por eso que Alemania es un país donde las universidades estatales son muy, muy buenas comparadas mundialmente. Hay muy pocas universidades privadas que tengan algo de excelencia acá en Alemania. Las mejores universidades son estatales. Pero hay ese entendimiento que no es desde ayer, sino que ya viene desde muchos decenios, muchos siglos en Alemania, ¿no? O sea, tiene que ver con la historia alemana también. Cómo es que hay ese entendimiento de que hay que hacer. Y la otra idea es que los alemanes quieren son solidarios entre ellos, ¿no? Dicen, queremos que a los alemanes les vaya mejor. No importa si es gordo o flaco, si queremos que los que viven en Alemania les vaya mejor. Para eso tienen que tener buen trabajo, pero para que tengan buen trabajo tienen que estar bien educados. Y, o sea, Muy es algo bien. normal, porque intrínsecamente lo entienden que tienen que hacer así. En cambio, en Perú se lucha que la clase política o el alcalde de una ciudad donde estás entienda el rol de la universidad, el rol de ciencia y tecnología para la sociedad, porque los profesores que están ahí no están interconectados con la región, con las necesidades de esa región, ¿no? Yo creo que en un cambio generacional eso tiene que cambiar, porque no hay otra solución para Perú. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que hacer esa transformación, nos duela o no. Y para eso se necesita que las élites, ¿no? Las élites peruanas que tienen la posibilidad de estar en el extranjero o viajar y ven otra realidad, entiendan, ¿no? Que si a los peruanos más pobres les va mejor, también los empresarios peruanos les va a ir mejor. ¿Por qué? ¿Quién les va a comprar? Ellos son dueños de empresas que producen algo. ¿Quién les va a comprar? Los peruanos que ya ganan mejor, ¿no? Así es en China, por ejemplo, ¿no? Ha pasado una revolución industrial, revolución tecnológica, donde millones de chinos han pasado de pobres a ser clase media y de clase media a ser ricos y multimillonarios. ¿Por qué en un estado un poco totalitario? ¿No? Porque comunismo ya no hay, son comunistas políticos, pero en economía son capitalistas. Es una mezcla interesante. Ellos, como es un poco totalitario, deciden, los caminos para decisiones son más cortos. Decide el partido y se hacen las cosas, ¿no? Muy bien. Así, mi estimado, sí. A ver, Javier. I'm going to London at April. Do you mean I am going to London in April? Espera, aquí estamos. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Muy bien, amigos. Ha sido Víctor Hugo Sánchez Espinosa, cajamarquino de la Sierra de Cajamarquina. Estudió en Trujillo, luego en la en la Universidad de Dresden, doctor en ingeniería mecánica, experto Nuclear, nuclear, ingeniería nuclear. y de energía nuclear. Luego, responsable de la coordinación en trabajos de seguridad de reactores, sobre todo los pequeños ahora. En fin, un gran experto peruano que nos ha explicado, en pocas palabras, que hablar de reactores nucleares no es una broma, hay que tomarlo seriamente. Se requiere que el Estado peruano tome en serio las cosas, con buenas universidades, buenos profesores, graduados en el extranjero, en las mejores universidades, y de esa manera podemos estar nosotros tomando cualquier reto tecnológico. Mientras tanto, pues nos toca solamente apostar por partidos que le presten importancia a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias, Víctor Hugo. Ha sido Ha sido un gusto, excelente. Modesto, conversar contigo. Ya, Con hasta nosotros, pronto. amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia, pero no se olviden de compartir este video para que seamos más en esta voluntad científica para el Perú. Chao, chao. Perfecto, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.